Fui una esposa infiel y engañé a mi esposo mientras él me daba una segunda oportunidad. Le envié vídeos al amante con él dormido a mi lado. Me expuso frente a nuestros hijos y ahora sufro una humillación brutal. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale like al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Soy Lucía. Empecé a salir con Tomás cuando teníamos 17 años. Estudiamos juntos en una preparatoria pública en Querétaro, y él era uno de esos chicos tranquilos y tímidos que siempre tenía auriculares puestos y un cuaderno en la mano. Yo, en cambio, era hablador, lleno de sueños y con hambre de vivir. Me encantó la forma en que me miraba sin decir mucho, como si me entendiera sin necesidad de preguntar. A los 20 años, ya casados, trabajamos turnos alternos, yo como recepcionista de una clínica, él como mozo de almacén en un almacén. No teníamos lujos, pero compartíamos lo poco que teníamos con cariño. A los 25 años ya teníamos 2 hijos, Rafael y Martina. Teníamos una casita modesta, recientemente reformada, donde cada rincón parecía nuestro. Me sentí feliz. O al menos eso creía. Tomás, que ahora tiene 36 años, era el tipo de hombre que nunca perdía el equilibrio. Él nunca levantó la voz, nunca llegó borracho, nunca dejó que me faltara nada. Él era recto, pero también estaba cerrado. Como si todo dentro de él estuviera fuertemente encerrado. Él nunca hablaba de lo que sentía, evitaba mostrar celos, enojo o incluso alegría. Yo, que ahora tengo 35 años, sentía una constante carencia emocional que no sabía cómo explicar. Me perdí algo que ni siquiera podía nombrar. Fue como si estuviera sola, incluso acostada a su lado. Y esto empezó a erosionar lentamente lo que habíamos construido con tanto esfuerzo. Intenté iniciar una conversación, hacer sorpresas, crear momentos. Pero él simplemente sonrió y dijo, «Está bien». Pero para mí, no lo fue. Alrededor de los 30 años, una mañana en la que los niños dormían y yo me sentía especialmente invisible, descargué una aplicación de redes profesionales y terminé chateando con un chico de Guadalajara. Comenzó como un tonto intercambio de opiniones sobre libros y películas. Pero él era divertido, estaba presente y tenía curiosidad por mi vida. Poco a poco, nuestras charlas se convirtieron en un hábito, algo que me animaba en medio de la pesada rutina de ser madre, esposa, empleada y mujer. Cuando surgió la oportunidad de ir a un congreso de gestión en Monterrey, me sugirió que nos reuniéramos. Dudé, durante 2 segundos. Entonces acepté. Pensé que solo íbamos a hablar. Me equivoqué. Fueron 2 noches en un hotel sencillo, pero para mí fue como una vida paralela. Yo no era la Lucía cansada de siempre. Ella fue deseada, escuchada, tocada. Regresé a casa sintiéndome viva y avergonzada. Pensé que podía ocultarlo y seguir con mi vida normalmente. Pero Tomás se dio cuenta. Él siempre se da cuenta. Un mes después del viaje, encontró mensajes en mi teléfono. No sé cómo. Solo recuerdo su cara cuando me mostró la captura de pantalla y cómo le temblaban las manos. Él no gritó. Él no me maldijo. Solo lloré. Un grito seco, de un hombre herido. Y me derrumbé. Pedí perdón. En verdad. Traté de explicarle que me sentía sola, que no estaba enamorada de otra persona, que solo había sido un escape. Una desesperación por atención, por conexión. Tomás escuchó todo en silencio. Pasamos días durmiendo en habitaciones separadas. Hasta que me llamó para hablar. Él dijo que me amaba, pero no sabía si podría mirarme de la misma manera. Aún así, aceptó intentarlo. Propuso terapia de pareja. Acepté. Yo era sincero. Y por un tiempo, parecía como si estuviéramos empezando de nuevo. Salimos juntos de nuevo, luchando el uno por el otro, durmiendo en los brazos del otro. Pero la herida nunca se cerró correctamente. Incluso con las reuniones con el terapeuta, incluso con las noches de conversación, había algo suspendido en el aire entre nosotros. Su confianza se convirtió en cristal, parecía intacta, pero cualquier desliz amenazaba con romperla por completo otra vez. Y yo, bueno, intenté comportarme. Me esforcé mucho para ser mejor. Pero el vacío no desapareció. El cariño que recibí después de la traición parecía forzado, como un guión ensayado. Y fue allí, en ese clima de silencio incómodo y amor herido, que comencé a buscar nuevamente conexiones en los lugares equivocados. Pero eso es otra historia. Al principio todo parecía prometedor. Después de la traición y la reconciliación,
Realmente intenté que funcionara. Tomás parecía más presente, más dispuesto. Salimos a cenar de nuevo. Hablamos por la noche después de que los niños se durmieron, nos sonreímos más levemente. Llegué a creer que habíamos superado lo peor. Pero este tipo de heridas, cuando no cicatrizan del todo, se infiltran en las grietas de nuestra rutina. Y pronto, el viejo patrón regresó. Tomás empezó a quedarse en silencio nuevamente. Él dejó de buscarme. El sexo se volvió raro y las conversaciones superficiales. Y ese mismo agujero de antes volvió a consumirme, silencioso y cruel. Fue en esa época cuando descubrí una aplicación de amistad. Algo inofensivo, al menos a primera vista. La propuesta era crear nuevas conexiones, especialmente entre mujeres. Lo instalé sin ninguna expectativa. Me encontré con algunas personas, pero no hubo ninguna conversación fluida, hasta que apareció César. Vivía en León, trabajaba en marketing digital y tenía un sentido del humor sarcástico que me hacía reír a la hora del almuerzo. La foto de perfil era genérica y el nombre podía sonar femenino. Cuando lo vi ya me estaba riendo de sus mensajes en medio de sus informes de trabajo. Eso fue simplemente un alivio. O al menos eso es lo que me dije. Poco a poco, César se convirtió en un hábito. Me desperté y tenía un mensaje de él. Dormí y me dejó audios divertidos sobre el día. Comenzamos a intercambiar confidencias. Hablamos de miedos, frustraciones, sueños. Era como un diario humano, solo que con retroalimentación. Y cuanto más me abría, más me escuchaba. Lo que comenzó como una amistad sin pretensiones pronto se convirtió en algo con tonos más íntimos. Y entonces entró la mentira. Cuando Tomás preguntó quién era Ceci, dije que era una nueva amiga. Incluso utilicé una foto al azar de internet para apoyar la historia. Y él creyó. Por supuesto que lo creyó. Él siempre confió demasiado. Con el tiempo, el coqueteo se hizo explícito. César dijo que quería verme. Que quería conocer a la mujer detrás de la esposa y madre. Me reí, miré hacia otro lado, pero la verdad es que me hizo sentir viva. Oculto, pero vivo. La primera vez que nos conocimos fue en un café, un sábado cuando Tomás llevó a sus hijos a visitar a su abuela. Hablamos durante horas. Después de eso, comenzamos a vernos más a menudo, especialmente durante la semana cuando los niños estaban en la escuela. Mintió y dijo que iba al supermercado o a resolver algo en el banco. En realidad iba a la casa de César. Vivía en un pequeño estudio cerca del centro. Había pilas de libros, varillas de incienso por la casa y una cama que siempre estaba deshecha. Allí me sentí como un adolescente otra vez. Sin presiones, sin exigencias. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me miró como una mujer y no como un miembro de la familia. Por supuesto, a veces la culpa me visitaba. Especialmente cuando vi los ojos de Tomás tratando de confiar de nuevo. Pero pude silenciar esa culpa. César dijo que no estábamos haciendo nada malo, que todo era natural. Y yo quería tanto creerlo que comencé a repetir este discurso incluso para mí mismo. Pero, diferencia de la primera traición, esta vez fui más allá. Tenía una rutina paralela, una vida paralela. Mi cuerpo estaba allí, en casa, pero mi cabeza ya estaba en otro lugar. Creé un mundo donde Tomás era el pasado y César era el aliento. Me sentí inteligente por ocultarlo todo tan bien. Como si hubiera aprendido a jugar. Pero lo cierto es que la marea siempre cambia. Y por mucho que creía tenerlo todo bajo control, alguien ya estaba juntando las piezas en las sombras. Alguien que, en silencio, se preparaba, no para enfrentarme, sino para aplastarme sin levantar la voz. Y esa parte, aún estaba por venir. Era un martes normal y corriente. Una de esas noches en las que los niños ya están dormidos y encendemos el televisor solo para hacer ruido mientras esperamos que llegue el sueño. Estaba sentado en el sofá, con el control remoto en la mano, cambiando canales sin siquiera prestar atención. Tomás estaba a mi lado, pero parecía distante, como si hubiera dejado ese matrimonio hace mucho tiempo. Fue entonces cuando me miró, de forma muy tranquila, y dijo, en voz baja y firme, «Quiero el divorcio». Por un momento pensé que era una broma. Incluso solté una risa nerviosa, pensando que me lo iba a explicar. Pero no lo explicó. Solo repetido. Sentí un escalofrío en el estómago, de esos que te recorren la columna y te congelan todo el cuerpo. Intenté preguntar por qué, intenté evitarlo, tiré palabras al viento. ¿Estás cansado? ¿Es porque estamos lejos? ¿Has conocido a alguien?
Pero él simplemente me miró con una mirada pesada y amarga. Luego llegó el golpe final. Él dijo: «Lo sé todo, Lucía». Y puso el celular sobre la mesa. Abrió la galería. Empezó a desplazarse por las fotografías. Láminas de mensajes con César. Ubicaciones habilitadas. Conversaciones con marca de tiempo. Precisamente los días en los que dije que estaba en el supermercado. En ese momento todo se vino abajo. Tomás no levantó la voz. Él no lloró. No hubo ningún drama. Pero su frialdad cortaba como un cuchillo. Dijo que no repetiría el error de darme una segunda oportunidad. Que esta vez no se trataba de perdón sino de respeto propio. Me mentiste otra vez. Con más frialdad, con más planificación. Y lo hiciste con nuestros hijos cerca. Esas palabras fueron como un puñetazo en el pecho. Intenté rogar, decir que me sentía sola, que era una etapa, que cambiaría. Pero él simplemente negó con la cabeza y respondió: «No lo sientes. Solo tienes miedo de perder». Al día siguiente, mientras yo todavía me preguntaba si era real, Tomás ya había ido al registro civil. Ya había hablado con un abogado. Ya tenía todo preparado. Era como si hubiera anticipado cada uno de mis movimientos. Más tarde me enteré de que había estado preparándose durante semanas. Estaba recopilando pruebas. Accedí a mis cuentas usando un antiguo inicio de sesión guardado. Instalé un programa en la computadora de casa. Y todo esto, en silencio. Sin cambiar la rutina. Él continuó sirviéndome café por las mañanas, yendo al mercado los sábados y acostando a los niños. Mientras tanto iba construyendo su caso contra mí. Me sentí expuesta, ridícula. Como si me hubiera tendido una trampa y hubiera caído de cabeza en ella. Intenté hablar de nuevo esa semana, pero ya no estaba emocionalmente accesible. Fue como hablar con un extraño. Todo en él era cálculo, distancia. Y cuanto más insistía, más se alejaba. La decisión ya estaba tomada. Estaba a punto de finalizar el proceso. Y yo, completamente perdida, no podía ni siquiera entender cómo había dejado que las cosas llegaran a este punto. Comencé a experimentar una especie de duelo anticipado. Por mi matrimonio, por mi familia, por mí mismo. En los días siguientes vi otra faceta de Tomás. Frío, metódico, estratégico. Se convirtió en alguien que no reconocí. Y tal vez, se había vuelto así por mi culpa. Cada gesto suyo era una advertencia de que ahora estaba solo. Que no me iba a dar otra oportunidad. Y mientras yo estaba inmersa en ese vacío, tratando de entender qué haría a partir de entonces, César seguía enviándome mensajes como si nada hubiera pasado. Como si acabara de perder un partido. Lo que él no sabía es que la vida que yo conocía estaba a punto de desmoronarse. Y no quedaría mucho por reconstruir. El divorcio no fue una batalla. Fue una ejecución. Tomás fue directo al grano, como si tuviera un guión bien ensayado. En menos de una semana, su abogado ya tenía todo archivado. No había lugar para la negociación emocional, solo cláusulas y datos. Pidió la custodia compartida, pero con residencia permanente con él, y utilizó mensajes míos a César como argumento de un ambiente inestable para los niños. También le entregó al juez capturas de pantalla de conversaciones en las que mentí para cuidar a los niños. Fue humillante ver mi vida diseccionada de esa manera. Pero ni siquiera pude luchar. Estaba vacío. Me quedé prácticamente sin nada. La casa se quedó con él. Los muebles, a excepción de 2 colchones y un armario viejo, también. Me quedé con el coche, que ni siquiera sabía si podría conservar. El abogado de Tomás incluso logró reducir el monto de la pensión. Aseguró que yo tenía un ingreso estable como asistente administrativa en una empresa de logística y que, a pesar de la infidelidad, no me despedirían de mi trabajo. Incluso usaron una foto mía sonriendo con César para decir que no demostraba sufrimiento. Fue como si cada detalle de mi vida fuera utilizado para deshumanizarme. Y me fui. No tuve fuerzas para resistir. Firmé todo en menos de 2 semanas. Me encontré saliendo de la casa donde cría a mis hijos con una maleta, un colchón enrollado y una bolsa de ropa. Me mudé a un departamento estrecho en una zona periférica de Querétaro, a casi 1 hora de la escuela de los niños. El edificio era ruidoso, las tuberías hacían un ruido extraño por la noche y había un olor a humedad constante en el pasillo. Rafael lloró en la primera visita. Dijo que su cama era demasiado dura y que extrañaba a su cachorro, que se quedó con Tomás, por supuesto. Martina se quedó sin palabras.
Él simplemente miraba a su alrededor con esa cara de un niño que entiende más de lo que debería. Mis padres no me vieron durante el primer mes. Mi madre incluso le dijo a una prima que no había criado a su hija para ser deshonesta. Se enteraron de todo por sus tías y vecinos. La historia se difundió rápidamente. Un primo de León me bloqueó en WhatsApp. Una pareja de amigos, que siempre cenaban con nosotros, terminaron la amistad con un simple "creo que es mejor que no hablemos por un rato". ¿Y César? Él seguía diciéndome que todo esto era el comienzo de nuestra nueva vida. Prometía un hogar, una reconstrucción. Dijo que finalmente era libre. Y yo quería creer. Realmente quería hacerlo. Durante este periodo, comencé a aceptar todo como si lo mereciera. Cada derrota parecía justa. Todo juicio, inevitable. Pasé días enteros en silencio, mirando las paredes del apartamento. Iba a trabajar automáticamente. Yo cogía un autobús lleno de gente a las 6 de la mañana, volvía a las 7 de la noche y aún así intentaba crear un entorno mínimamente decente para mis hijos las pocas veces que los veía. César me llamaba a la hora del almuerzo. Hacíamos planes y me decía que íbamos a renovar el apartamento juntos. Incluso dijo que quería traer a su hijo a vivir con nosotros. Pensé que eso era lindo. En el fondo, simplemente no quería estar solo. Y fue en ese frágil lugar emocional que acepté compartir todo con él. Le propuse que viniera a vivir conmigo. Pensé que tal vez con la convivencia las cosas mejorarían. Que nos apoyaríamos unos a otros. Después de todo, él había sido la única persona que me dio la bienvenida cuando todos los demás me dieron la espalda. Él aceptó sin dudarlo. Dejó todo atrás en León, incluido a su hijo pequeño, y dijo que la madre del niño podría manejarlo. Llegó con 2 mochilas y un televisor de 42 pulgadas. Y en ese momento me juré a mí mismo que era el nuevo comienzo que necesitaba. Pero lo que vino después fue muy diferente de lo que imaginaba. Cuando llegó César pensé que las cosas iban a salir bien. Al principio era servicial, cariñoso, me preparaba café antes de ir a trabajar e incluso me ayudó a organizar el pequeño espacio donde vivíamos. Empezamos a buscar un lugar mejor, algo que fuera nuestro, y nos enamoramos de un apartamento recién entregado en un complejo de viviendas con fácil entrada. Aún con mis ingresos ajustados, firmé la financiación a mi nombre. Dijo que me lo compensaría más tarde, que tan pronto consiguiera un nuevo trabajo me ayudaría a pagar todo. Yo creí. Tenía que creer. Necesitaba que algo saliera bien. La luna de miel duró poco. Menos de 2 meses después de mudarse, César perdió el trabajo que había conseguido en una agencia local. Dijo que le habían hecho daño y que su jefe era un idiota. Después de eso, comenzó a despertarse cada vez más tarde, a pasar más tiempo en su teléfono celular y menos tiempo buscando trabajo. Cuando llegué a casa, encontré el fregadero lleno, la basura amontonada y él se quejaba del ruido de los vecinos. Empecé a cargar con el alquiler, las facturas, la compra, todo sobre mi espalda. Y aún así, él seguía diciendo que yo estaba demasiado estresada y que debía confiar en que él cambiaría las cosas. Los días se convirtieron en semanas, las promesas se convirtieron en excusas. César dijo que no podía conseguir trabajo porque las empresas tenían prejuicios contra los hombres solteros. Inventó proyectos de marketing que nunca llegaron a concretarse. Pidió dinero prestado varias veces para invertir y nunca lo devolvió. Su hijo, del que tanto hablaba al principio, quedó solo como una foto olvidada en el estante. Empecé a notar que hablaba mucho más de lo que hacía. Y ese nuevo comienzo que me había prometido era más un escape de él, que una salvación para mí. Pero ya estaba demasiado involucrado para admitirlo. Aunque estaba exhausto, me convencí de que era solo una fase. Que mejoraría. Eso necesitaba tiempo. No quería fracasar otra vez. No después de todo lo que ya había perdido. Los pocos amigos que todavía hablaban conmigo me sugirieron que tuviera cuidado. Uno de ellos incluso dijo, Lucía, parece un peso muerto. Me enojé. Defendí a César con uñas y dientes. Dijo que simplemente lo habían malinterpretado. Que nadie sabía por lo que había pasado. Yo mismo no lo sabía. Y quizá por eso sentí que era mi deber mantenerlo allí. Como si al ayudarlo pudiera demostrar que todavía era una buena mujer. Mis hijos empezaron a prestar atención al clima. Rafael se quejó de que el nuevo apartamento estaba lejos y que extrañaba a sus amigos. Martina preguntó por qué César nunca salía de casa. Un día lo sorprendí a ambos susurrando en la habitación, y cuando entré, estaban en silencio. Creí que estaban hablando mal de mí. Hoy sé que era peor.
Tenían miedo de decir lo que sentían. El hijo menor incluso dijo, cuando visitaba a su padre, que prefería la casa de papá porque era más tranquila. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no era solo mi vida la que estaba en ruinas. Estaba arrastrando a mis hijos conmigo. Pero el fondo aún estaba muy lejos. A pesar de todo, todavía pensaba que podríamos encontrar cierto equilibrio. Todavía estaba intentando incluir a César en la vida de mis hijos, a pesar de su incomodidad. Y fue intentando encontrar esa normalidad que surgió la idea de cenar con Tomás. César sugirió, demostremos que somos adultos, que sabemos vivir juntos. Yo, loca por aceptación, acepté. Programé la cena. Invité a Tomás, quien sorprendentemente aceptó. Dijo que se llevaría a los niños. Simplemente no dijo que se llevaría a otra persona también. Y fue esa noche cuando lo que quedaba de mi dignidad me fue arrebatado de una vez por todas. La idea parecía absurda desde el principio, pero estaba desesperado por una pizca de paz. César pensó que sería maduro invitar a Tomás y sus hijos a cenar. Dijo que necesitaba demostrar que éramos civilizados y que los niños merecían un entorno armonioso. Acepté, aunque sin mucha convicción. Elegimos un restaurante discreto, de esos restaurantes italianos que intentan parecer sofisticados con una iluminación tenue y música instrumental. Tomás confirmó su presencia con una tranquilidad que hoy entiendo. Ya sabía lo que iba a hacer. Cuando llegó, no vino solo. Traje a Clara, una mujer elegante, de postura firme y mirada serena. Solo verla me hizo sentir más pequeño. Clara era lo opuesto a mí. Seguro de sí mismo, bien vestido, con el cabello recogido perfectamente. Tenía ese aire de alguien que sabe exactamente lo que quiere y lo consigue. Se sentó junto a Tomás como si ya fuera parte de la familia. Los niños estaban visiblemente a gusto con ella. Hablaban, reían y hasta la más pequeña llamaba a Clara tía. Mientras tanto, César estaba inquieto. Tenía las manos sudorosas y se reía demasiado fuerte. Intentó hacer bromas sobre todo, claramente incómodo. La idea de demostrar que éramos una nueva familia moderna empezó a desmoronarse. Y fue en medio de un brindis forzado cuando todo se puso patas arriba. Tomás levantó su copa de vino y en tono tranquilo pidió hablar. Quiero agradecer a César, por mostrarme quién era realmente Lucía. El mundo se detuvo en ese momento. César soltó una risa incómoda, pensando que era una provocación. Pero Tomás continuó, gracias a ustedes dos, tuve la oportunidad de reconstruir mi vida al lado de alguien decente. Luego colocó el vaso sobre la mesa y sacó una pila de fotografías impresas de su bolsillo. Los arrojó delante de todos. Y lo que cayó sobre esa toalla blanca fue mucho más que mensajes. Había fotos desnudas, vídeos míos tocándome y teniendo orgasmos pensando en César en el baño de nuestra habitación, fotos tomadas en el espejo mientras Tomás dormía de fondo, enviadas a César como regalos nocturnos. ¿Esas son las mentiras que te dijo también, amigo? Dijo, mirando a César con la frialdad de quien sostiene un arma que ya ha sido disparada. La expresión de César cambió instantáneamente. La sonrisa forzada desapareció. Sus ojos recorrieron las imágenes y el color desapareció de su rostro con cada segundo que pasaba. Él nunca había visto esas fotos. No sabía que todavía estaba con Tomás cuando los envié. No sabía que parte de los vídeos habían sido grabados dentro del dormitorio conyugal, con el sonido de su respiración de fondo. Cuando lo recordó, dijo, ¿tú? ¿Estabas conmigo y con él, la misma noche? Su voz era de puro disgusto. Mi hijo mayor estaba llorando. Clara apretó la mano de Tomás como diciendo no hace falta decir nada más. César no podía levantar la mirada. Cogió su móvil, murmuró algo incomprensible y salió corriendo por la puerta trasera, como una rata que huye de su propia vergüenza. Quería desaparecer. Le ardía la garganta, le ardía el pecho. Me quedé atrapada allí, tragándolo todo en silencio, sintiendo cada latido como una advertencia de que mi caída apenas había comenzado. ¿Tomás? Volvió a cortar los raviolis como si estuviera en paz. Y Clara simplemente lo siguió, con esa mirada de mujer que ya ha ganado. La cuenta se pagó en silencio. Tomás se levantó tranquilamente y salió de la mano de Clara, seguido de sus hijos. César no regresó. Me quedé atrás, rodeado de evidencias de mí. Humillación. Un camarero intentó ocultar su incomodidad y me preguntó si necesitaba algo. No respondí. Solo quería desaparecer. La vergüenza era física. Me dolió como una fiebre. Y supe que a partir de ese momento todo lo que allí se dijera y todo lo que se mostrara se difundiría.
La ciudad aún no lo sabía. Pero Tomás se había encargado de preparar el escenario. Y esa cena fue solo un ensayo de lo que vendría. La ciudad no perdona. Y cuando es pequeño todo resuena más fuerte. La historia de la cena se filtró a los pocos días. No sé si fue algún empleado del restaurante, algún conocido de Tomás o alguno de sus propios hijos quien dejó escapar algún detalle. Todo lo que sé es que cuando fui al supermercado la semana siguiente, sentí las miradas. Algunos miraron hacia otro lado, otros lo enfrentaron. Un vecino del edificio comentó en el ascensor que las paredes oyen. En el trabajo, 2 compañeros dejaron de hablarme sin dar explicaciones. Una de ellas incluso murmuró mujer de 2 cuando pasé. El mundo parecía más pequeño, más hostil. Y yo, aún más pequeño. Las fotos, al parecer, circularon en grupos cerrados. No sé quién los difundió. Pero alguien se propuso demostrar que la mujer desnuda en las imágenes era yo. Alguien describió las escenas. Un primo segundo de Veracruz me envió un mensaje preguntándome si era cierto. Una excompañera de clase de Martina se rió cuando fui a recoger a mi hija. Ella me dijo que escuchó al niño decir «Tu madre es famosa». Rafael se encerró en su habitación y dejó de querer venir a mi casa. Los 2 comenzaron a pedir pasar más tiempo con su padre. Y ni siquiera tuve oportunidad de discutir. César, que antes se consideraba mi refugio seguro, fue el primero en saltar del barco. Se puso frío y se irritó. Me culpé por todo. Dijo que yo también lo había engañado. Que había sido utilizado como cómplice de una mujer sucia. Empezó a salir de la casa sin decir dónde iba. Pasaba horas con su teléfono móvil, jugando o quizás intentando contactar con una nueva víctima. 2 meses después de la cena, desapareció. Se llevó la televisión, el microondas, algunos cubiertos y hasta una manta que mi madre me había regalado años atrás. No dejó ninguna nota ni ninguna respuesta. Solo me di cuenta de que realmente se había ido cuando encontré su cajón vacío. Me quedé con un apartamento más vacío que cuando llegué. Sin muebles, sin amor, sin dignidad. Todo lo que César prometió se convirtió en polvo. Y lo que es peor, ahora se hablaba más de mí que nunca. Los mensajes dejaron de llegar. Las personas que todavía sentían lástima por mí parecían tener miedo de asociarse conmigo. Mi jefe me llamó para tener una conversación seria y me sugirió tomarme un descanso porque la empresa no podía soportar ese tipo de exposición. Al final terminé tomando una licencia sin goce de sueldo. Sola en casa, escuché el eco del apartamento y me di cuenta de que incluso el silencio me estaba juzgando. No tenía a nadie más. Las visitas de mis hijos se han vuelto más espaciadas. Cuando llegaron, estaban callados, incómodos. Rafael pasaba el tiempo en su teléfono celular. Martina se encerró en su habitación. Un día, mientras intentaba conversar con mi hijo menor, me dijo, «La casa de papá está tranquila. Nadie pelea allí». Y eso me destrozó. No me había dado cuenta de lo mucho que mi inestabilidad, las peleas con César, las miradas en el mercado y en las escuelas, todo eso les afectaba. No se trataba solo de mí. Se trataba del entorno que había creado. Un hogar que se convirtió en una pesadilla incluso para los niños. Empecé a sentir vergüenza de salir a la calle. Evité el mercado y cambié mi ruta para llegar a la parada de autobús. Incluso mi terapeuta privada se dio por vencida conmigo, o quizá yo la abandoné primero. Perdí el interés en todo. Incluso pensé en vender lo que me quedaba y mudarme a otra ciudad. Pero entonces llegó la Navidad. Y con él, el recuerdo de cómo era nuestra familia antes de que todo se desmoronara. Un anhelo que golpeó como un puñetazo en el estómago. Y fue en ese momento cuando tomé una decisión desesperada. Intentar hablar de nuevo con Tomás. Y tal vez, solo tal vez, pedir una última oportunidad. Fue durante la semana de Navidad cuando el anhelo me golpeó con más fuerza. Las luces en las ventanas, el olor a ponche en las calles, los niños del condominio jugando con disfraces de reno, todo parecía burlarse de mi soledad. Recordé otras Navidades. Cuando la mesa estaba llena, los niños reían a carcajadas y Tomás me abrazaba por detrás mientras servía arroz con nueces. Decidí intentarlo. Cogí mi móvil y, por primera vez en meses, le escribí. Solo dije, «¿Podemos hablar?». El mensaje fue visto casi de inmediato. La respuesta llegó horas después. «¿Puedes venir mañana?». Sin los niños. Mi corazón se aceleró. Pensé que todavía había una oportunidad. Caminé hacia la casa donde había vivido durante años con las manos sudando frías.
Clara abrió la puerta y me saludó con un breve gesto. Me iba. Tomás me esperaba en la sala, con esa misma mirada tranquila que ya me había desarmado antes. Me senté en el sofá como si me estuvieran juzgando. Y quizás realmente lo fue. Empecé lentamente. Dije que me arrepentía. Que había sido débil, que me había dejado llevar. Que nada de lo que hice con César valió la pena. Que lo único que quería era recuperar a nuestra familia. Tomás escuchó sin interrumpir. Ella simplemente me miró con los ojos bajos, cansada, como si lo hubiera oído antes, de mí. Destruiste algo que tardó 15 años en construirse, dijo finalmente. La voz era tranquila, pero cada palabra caía como una piedra al suelo. Y lo hizo 2 veces. No fue un error. Fue una decisión. 2 veces. Traté de justificarme. Hablé de la soledad, del agujero emocional que me acompañaba. Lloré. Dijo que necesitaba ayuda, que estaba en terapia. Quien solo quería volver a ser la mujer que una vez amó. Tomás se cruzó de brazos. No quieres volver a ser esa mujer. Solo quieres que alguien te salve de ti misma. Pero yo ya no voy a ser esa persona. El dolor llegó seco, amargo, cruel. No había lugar para la dramatización. No gritó, no insultó. Simplemente me dejó claro que había cruzado la línea final. Dijo que Clara no era solo una novia, sino alguien que traía paz a su hogar. Que los niños estaban bien, que por fin había paz. Y que no tenía intención de arriesgarse a arreglar lo que yo destruí. No pude discutir. Sabía que tenía razón. Todo lo que intenté decir, en voz alta o en pensamiento, parecía demasiado pequeño comparado con la verdad escrita en su rostro. Yo era responsable. Y él, simplemente sobrevivió a mi tormenta. Antes de irme, pedí un último favor. Que nunca dejaría que los niños pensaran que no los amaba. Aunque cometa errores, soy madre. Los amo, dije con los ojos llenos de lágrimas. Tomás respiró profundamente. Ellos lo saben. Pero el amor por sí solo no crea estructura. Y necesitan estructura. Paz. Seguridad. Cosas que desechaste. Y luego se puso de pie. Me condujo hasta la puerta como si recibiera una visita formal. En ese momento comprendí que ya no era parte de aquella casa. Ni siquiera de esa vida. Regresé a mi apartamento con los ojos ardiendo y una certeza ardiendo dentro de mí. No había vuelta atrás. La Navidad pasó como si fuese una fiesta más. Yo mismo preparé mi comida. Los vecinos estaban de fiesta mientras yo fingía estar ocupado. Llamé a los niños y les deseé felices fiestas. Rafael le dio las gracias. Martina dijo Feliz Navidad con voz fría. Luego, silencio. Pensé en salir, tomar un poco de aire, ir a la iglesia. Pero me quedé allí, sentada en el sofá, mirando la pared descascarada. Por primera vez comencé a comprender lo que realmente había hecho. No fue solo cuestión de hacer trampa. Se trataba de abandonarme en mi interior y arrastrar a otros conmigo. Pero aún quedaba una parte del camino. Aceptar las consecuencias. Hoy vivo en un apartamento aún más pequeño que el que tenía antes. Un apartamento tipo estudio en el último piso de un edificio antiguo, con las paredes manchadas por la humedad de las últimas lluvias. Tengo una rutina silenciosa, me despierto, voy a trabajar, regreso, como algo y duermo. A veces paso días sin intercambiar una palabra con nadie fuera del trabajo. Ya no tengo redes sociales. Lo borré todo no porque no quiera ver a los demás, sino porque no soporto que me vean. Todavía llevo conmigo la sensación de estar marcado. Como si donde quiera que voy, alguien ya supiera quién soy. ¿Y lo que hice? Veo a mis hijos menos de lo que me gustaría. Las reuniones ocurren, pero son breves. Tomás es justo, nunca los alejó de mí, pero tampoco nunca los animó a buscarme. Y lo entiendo. Rafael ahora tiene una voz firme y una mirada madura. Martina apenas me abraza. El más pequeño todavía intenta ser dulce, pero sé que siente la tensión. Cuando les doy la bienvenida aquí, preparo todo con mimo, como si un buen plato o un juego nuevo pudieran borrar los años que he perdido. Pero ellos lo saben. El niño siente. La ausencia deja una cicatriz. Y hoy soy una madre medio presente. Una mitad que pesa. Mis padres empezaron a hablarme de nuevo, pero la calidez que había allí había desaparecido. En los almuerzos de los domingos, mi madre siempre me sirve último. Mi padre evita mirarme a los ojos. No hablan del pasado, ni preguntan por el futuro. Ellos simplemente siguen,
como quien visita a un pariente lejano por obligación. A veces me pregunto si me habrían perdonado más rápido si fuera hombre. O si hubiera mentido menos. O si hubiera fingido mejor. La verdad es que nadie sabe cómo tratar con mujeres que cometen errores tan flagrantes. No esperan que fracasemos tanto. Y cuando fallamos, se alejan. Evito las fiestas. Evito a mis compañeros. Incluso me mantuve alejado de los cumpleaños de los hijos de mis amigos. Siempre hay alguien que hace un comentario sucio, un mal chiste, una mirada larga. Aprendí a vivir detrás de escena. Y por mucho que duela la soledad, a veces es más soportable que el recordatorio constante de la decepción que causé. No me siento enojado con nadie. Ni siquiera el de Tomás. Ni de César. Ni siquiera de mí, lo que quizás sea peor. Siento un cansancio constante, como si mi alma hubiera envejecido antes de tiempo. Como si estuviera pagando una deuda invisible al universo. Una deuda que yo mismo creé. A veces me despierto en mitad de la noche y miro el techo. Sin pensar en nada. Otras veces, lloro. No es un llanto dramático. Es solo un estallido silencioso. Un cuerpo que todavía intenta limpiar el alma desde dentro. He pensado en empezar de nuevo. En ciudades cambiantes. Incluso intenté iniciar sesión en las aplicaciones nuevamente, pero la vergüenza me detuvo. Cada vez que escribo mi nombre siento que estoy mintiendo otra vez. Porque ya no soy la Lucía que era. Y no sé si algún día seré otra persona. La verdad es que no me perdí solo una boda. Perdí quién era. Y quizás peor aún, perdí lo que podría haber sido. Aprendí a las malas que el vacío que sentimos por dentro no se puede llenar con aplausos ni con los abrazos de otras personas. Se llena de verdad. Y la mía quedó enterrada, sofocada por las mentiras que creé para sentirme viva. Busqué atención cuando necesitaba silencio. Busqué pasión cuando necesitaba dirección. Buscaba un nuevo comienzo, cuando apenas había comprendido el final. Y así, hoy, vivo con las consecuencias. Solo. En paz, quizás. Pero una paz que pesa. Y aún ahora, después de todo, todavía me pregunto, ¿es demasiado tarde para intentar ser una mejor persona? Deja tu opinión en los comentarios, dale like al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y además nos ayudas a llegar a más gente y formar una comunidad. Aprovecha y mira una de las historias que están apareciendo a continuación sobre nuevos reportes de traiciones y venganzas. Hasta la próxima historia.